Muy bien, ¿qué tal chicos? ¿Cómo están? ¿Cómo andamos? Vamos a hacer unas cuantas aplicaciones de funciones trigonométricas para que le vayan agarrando el golpe. Ok, va. Voy a empezar por aquí, por el primero. Te pongo en contexto. Es un ejercicio que trata sobre que tienes tu casa tiene un ancho de 15 metros y quieres dimensionar el largo del techo que le vas a poner a tu casa. Entonces, ¿cuál es la condición? Pues tú quieres que el ángulo al que esté inclinado tu techo sea de 10 grados. ¿Ok? Entonces, sabiendo que tu casa tiene un ancho de 15 metros, pues vamos a hallar el valor de largo de la hoja de techo que vamos a poner ahí. Ok, entonces, ¿cómo hacemos? Lo primero que vamos a hacer es vamos a sacar ese triángulo, ¿ya? Sacamos ese triángulo. Vamos a ver qué datos nos dan del triángulo. ¿Cuáles son los requerimientos? Que el ángulo sea 10 grados, ¿verdad? La hipotenusa, el tamaño de las hojas de techo no la conocemos. Le he puesto de nombre H. ¿Qué más? Y el ancho de la casa que es 15 metros. Muy bien, entonces mira, ves, tengo un triángulo rectángulo. ¿Sí lo ves? Mira, triángulo rectángulo. Ok, entonces, del triángulo rectángulo conozco uno de los ángulos y conozco uno de los catetos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería planteada la función trigonométrica aquí? ¿Cuál nos convendría? Mira, tenemos la hipotenusa, no la conocemos, pero conocemos un cateto que vendría a ser el cateto adyacente a este ángulo de 10 grados. ¿Sí te das cuenta? 10 grados y aquí está el cateto adyacente, que vale 15 metros. Entonces, recurro a mi función trigonométrica, ¿cuál me relacionaba cateto adyacente con hipotenusa? El coseno, ¿verdad? Entonces decimos coseno de 10 grados es igual a cateto adyacente, que vale 15 metros, dividido para hipotenusa. ¿Ok? Muy bien, ahora hay que hacer despeje de fórmulas. Acuérdate, este que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar, entonces te queda h por el coseno de 10 grados es igual a 15 metros. ¿Está todo bien? No me vas a contestar. Bueno, seguimos haciendo el despeje. Ahora esto que está aquí multiplicando pasa al otro lado a dividir. Entonces te queda que la hipotenusa va a ser igual a 15 metros dividido para el coseno de 10 grados. Vamos a hacer el cálculo. Ok, entonces mira, saco mi calculadora. 15 dividido para el coseno de 10 grados. Y ya estuvo. Entonces mi hoja de techo debería medir 15,23 metros. Y ahí termina el ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio simpático. Todos son de trigonometría y tienen muchas aplicaciones en la vida práctica. Con ella puedes construir tu casa. Reglas de 3, trigonometría, puedes hacer el presupuesto de tu casa. Ok, va. Acá tenemos un muchacho que quiere llegar de aquí a acá, de este punto a este punto B, digamos, ¿ya? Hay de dos sopas. El tipo se pega la caminada 30 metros aquí y 40 metros acá, o vamos a suponer que está en un parque y toma este atajo. Entonces la pregunta es cuánta distancia va a recorrer si toma este atajo. Y bueno, y el ángulo y el ángulo de inclinación de dicho atajo. Ok, hay dos formas, ¿no? Ya tenemos el teorema de Pitágoras, podríamos directamente con teorema de Pitágoras hallar esto, ¿verdad? Vamos a sacar el triángulo otra vez. Sacamos el triangulito afuera. Este cateto mide 30 metros. Este de acá mide 40 metros. Ok. Bueno, y este ángulo que no conocemos lo vamos a llamar beta. Ok, ¿cómo podríamos hallar la hipotenusa? Pues una forma sería directamente con el teorema de Pitágoras, ¿verdad? Tendríamos que decir
Vamos a llamarle la hipotenusa C. Sería C igual a la raíz cuadrada de 30 metros al cuadrado más 40 metros al cuadrado. ¿Cuánto me saldría eso? ¿Cómo tendría que escribirlo en la calculadora? Mira, a ver, presta atención. Raíz cuadrada, abres paréntesis, ¿sí lo ves? 30 al cuadrado más 40 al cuadrado y cierras paréntesis. ¿Cuánto nos da? 50 metros, ¿verdad? Entonces, esa hipotenusa, ese atajo tiene una distancia de 50 metros. Rapidito. Ok, adicionalmente, pues el ejercicio nos pide, ¿sabes qué? ¿Cuál es el ángulo de inclinación del atajo? El ángulo que debería tomar nuestro amigo para cortar camino. Entonces, ¿cómo sería? Mira, si el ángulo que me piden es beta, eso quiere decir que este de aquí es el ángulo opuesto. Perdón, el cateto opuesto a beta. Y este de acá es el cateto adyacente a beta. Muy bien. Hay una función trigonométrica que me relaciona el cateto opuesto y el cateto adyacente. Pero que te acuerdes que es la tangente, ¿verdad? La función tangente. Entonces digo, tangente de beta es lado opuesto, que en este caso sería 30 metros dividido para lado adyacente. Muy bien. Entonces, para hallar el ángulo, yo lo que tengo que hacer es sacar la función tangente inversa de ese valor de ahí, de 30 metros dividido para 40 metros. Ok, vamos a la calculadora. Mira, sacas tangente, shift primero, shift, tangente inversa, abres paréntesis, 30 dividido para 40 y 36,87. Entonces ese ángulo es de 36,87 grados. Muy bien. Siguiente ejercicio. Vamos al 3. Ok, el 3 y el 4 creo que te los voy a dejar para que te entretengas en casa y que los resuelvas. Ok, mira. ¿Qué tenemos aquí? Aquí tenemos un incendio. Es un edificio alto. Hay un niño a 20 metros de altura en una ventana. Y tenemos una escalera de 25 metros. La pregunta es, ¿cuál debería ser el ángulo al que debería yo arrimar mi escalera para poder alcanzar al niño? ¿Ok? Eso, pues lo que tienes que hacer, una vez más, es sacar el triángulo, ¿verdad? Tienes aquí un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa pues va a ser la escalera, ¿verdad? Que tiene 25 metros de largo. ¿Qué más? Ahí te piden el ángulo al que debes inclinar la escalera, ese es el ángulo gamma. ¿Qué otra cosa conoces? Conoces uno de los catetos, que sería en este caso el cateto opuesto al ángulo gamma, que mide 20 metros. Ok, de aquí en adelante estás por tu cuenta, te encargo que lo resuelvas. Ok, y en el ejercicio de acá, pues no todas las casas tienen el techo así sencillamente inclinado, ¿no? En este caso, pues vamos a ver que tenemos dos pendientes, ¿verdad? Ahora, mira, te doy de dato el largo de una de las hojas de techo. ¿Qué más te doy? Te doy la altura a la que vamos a poner las dos hojas, que es 1,5 metros, y te pido que me des el ángulo alfa y el ángulo beta. Aquí hay dos triángulos rectángulos. Esa es la única pista que te doy, ¿ves? Aquí tienes a ver, déjame te lo escribo con otro colorcito bonito. Mira, ¿ves? Aquí hay un triángulo rectángulo. Y acá va a haber otro triángulo rectángulo. Muy bien, lo más seguro es que te las deje como formativas, creo. Ok, te encargo que resuelvas estos dos ejercicios.
Muchas gracias y ahora te voy a pasar la cuestión de componentes, suma por método de componentes. Chao.